Ella pensó que era solo agua, un simple gesto de caridad, pero al amanecer, sus guerreros rodearon su rancho con las flechas listas. Lo que sucedió después transformó la amabilidad de una viuda solitaria en una resistencia que resonaría para siempre más allá de la frontera. Antes de continuar, por favor, dinos desde dónde nos estás viendo. El sol de la tarde se hundía como plomo derretido sobre las áridas llanuras del territorio de Arizona, y Ruth Carter sentía el sudor correr por su espalda mientras arrastraba el pesado balde de agua hasta el último bebedero. El año les había traído a ella y a la tierra nada más que crueldad. 4 meses sin una sola gota de lluvia, y su ganado estaba muriendo uno a uno. Sus botas crujían sobre la tierra agrietada que una vez fue fértil, cuando Henry aún vivía. Habían pasado 2 años desde que el accidente se lo había llevado, y a veces se preguntaba si este rancho era más una maldición que una bendición. Pero rendirse no era una opción, no mientras hubiera un solo animal que necesitara agua, no mientras Silas Brown codiciaba su tierra con sus ojos voraces. «Solo un poco más, muchacha», le murmuró a la flaca vaca que estaba con los ojos vidriosos en el bebedero. El animal apenas levantó la cabeza cuando Ruth vertió el precioso líquido. Cada gota era una decisión entre la vida y la muerte, para el ganado, para ella misma. El viento arrastraba el polvo sobre la llanura, haciendo temblar las pocas briznas de hierba seca que quedaban. A lo lejos, las montañas se levantaban como gigantes dormidos, sus cimas temblando por el calor. En algún lugar por ahí vivían los apaches, de quienes tanto se susurraba en el pueblo. Silas y sus hombres no ocultaban su opinión. Los indios eran una amenaza que debía ser erradicada. Ruth sacudió la cabeza. Tenía otras preocupaciones aparte de las historias que los hombres contaban en el salón. Su realidad consistía en hierba marchita, ganado moribundo y la interminable búsqueda de agua en una tierra que no tenía piedad con sus habitantes. Cuando se enderezó y dejó el balde vacío a un lado, su mirada cayó sobre algo oscuro al borde de su granero. Al principio pensó que era una vaca herida que se había arrastrado hasta las sombras para morir, pero al acercarse, reconoció la silueta de una persona. Un hombre yacía inmóvil en el polvo, con el rostro hacia la tierra. Su largo cabello negro estaba pegado con sangre y suciedad, y su ropa, pantalones de cuero y una camisa desgarrada, estaba manchada de puntos oscuros. En su cinturón colgaba un cuchillo con un mango intrincadamente tallado. El corazón de Ruth comenzó a latir con fuerza. Inmediatamente supo lo que tenía frente a ella. Un guerrero apache, gravemente herido, y probablemente al borde de la muerte. Cualquier persona sensata en estos territorios se habría dado la vuelta y se habría marchado, o habría buscado al sheriff o a Silas Brown. Pero Ruth no pudo irse. Se arrodilló junto al hombre y le puso suavemente la mano en el cuello. Un pulso débil, irregular y trémulo. Su piel estaba febrilmente caliente y sus labios estaban agrietados por la sed. ¿Cuánto tiempo habría estado allí? ¿Horas? ¿Un día entero? «Dios mío», susurró y vio los cortes profundos en su brazo y su costado. «¿Qué te pasó?» El hombre se movió ligeramente y murmuró algo en un idioma que Ruth no entendió. Sus párpados temblaron, pero no recuperó la conciencia por completo. Pudo ver que era joven, tal vez a finales de sus 20 años, con un rostro noble y marcado que, a pesar de las heridas, irradiaba fuerza. Ruth miró a su alrededor. La tierra estaba desierta hasta donde alcanzaba la vista. Nadie la vería. Nadie tenía que saberlo. Se levantó y tomó uno de sus preciosos baldes de agua. Cada gota le costaba esfuerzo y dinero. Tenía que conseguir el agua con dificultad de un pozo a 5 millas de distancia. Pero este hombre moriría si no conseguía agua. Y Ruth Carter no podía quedarse viendo cómo alguien moría de sed, sin importar quién fuera. Con cuidado le levantó la cabeza y le dejó caer un poco de agua entre los labios. Tosió y se agitó, pero parte del líquido encontró su camino hasta su boca. Sus ojos se abrieron de golpe, de color marrón oscuro y con una intensidad que le quitó el aliento a Ruth por un momento. «Agua», dijo en voz baja y le acercó el balde a los labios de nuevo. «Bebe despacio». El guerrero apache la miró fijamente, con los ojos llenos de confusión y desconfianza. Volvió a murmurar algo en su idioma, luego su cabeza se desplomó y sus ojos se cerraron. Ruth sabía que no podía dejarlo allí. La noche se pondría fría y en su estado no sobreviviría. Con todas sus fuerzas, lo agarró por los brazos y lo arrastró a la sombra del granero. Era más pesado de lo que esperaba. Puros músculos y tendones,
endurecidos por una vida al aire libre. Buscó una manta vieja y se la puso debajo. Luego rasgó tiras de una de las viejas camisas de Henry y comenzó a vendarle las heridas. La sangre ya se había coagulado, pero los cortes eran profundos y necesitarían cuidados. Mientras trabajaba, estudió su rostro. Pómulos altos, una nariz recta, labios apretados incluso en la inconsciencia. Era un hombre acostumbrado a la lucha, al dolor, a la supervivencia en un mundo hostil. No es tan diferente a ella, pensó sorprendida. Después de haber vendado sus heridas, le dio un poco más de agua y le echó la manta encima. Respiraba más tranquilo ahora y algo de color había vuelto a su rostro. Quizás lo lograría. Ruth se puso de cuclillas y miró al hombre que acababa de salvar. ¿Qué estaba haciendo? Si alguien en el pueblo se enteraba de que había ayudado a un apache, habría consecuencias. Silas lo consideraría una traición, una prueba de que no era capaz de manejar la tierra que le pertenecía. Pero mientras se sentaba allí, escuchando la respiración regular del guerrero, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Henry. La paz silenciosa que llega cuando has hecho lo correcto. Había salvado una vida. En un mundo lleno de muerte y sequía, había elegido la vida. El sonido de cascos de caballo que se acercaban la sobresaltó. Ruth se puso de pie de un salto y miró por la esquina del granero. A lo lejos, vio una nube de polvo. Alguien se acercaba por el camino de su rancho. Rápidamente cerró la puerta del establo y se aseguró de que el guerrero apache no fuera visible desde el exterior. Satisfecha de que estuviera escondido en las sombras, se dirigió a la casa y fingió barrer el porche. La voz familiar de Martha Quinn la alcanzó incluso antes de que pudiera ver el rostro de su amiga. Martha estaba sentada en el asiento de su pequeña carreta, con su hijo Ben de 14 años a su lado. El chico la saludó con entusiasmo y Ruth le devolvió el saludo, aunque su corazón todavía latía con fuerza. «Martha, qué sorpresa», exclamó Ruth caminando hacia ellos. «¿Qué te trae por aquí?» Martha bajó de la carreta y se sacudió el polvo de la falda. Era una mujer práctica de unos 40 años, con cabello entrecano y ojos astutos que rara vez pasaban algo por alto. «Me sobraron algunas provisiones y pensé que podrías necesitarlas. Y Ben quería ver cómo estaba el ganado». Ben saltó de la carreta y ya corría hacia el corral, donde las pocas vacas sobrevivientes estaban perezosamente en las sombras. Ruth lo observó nerviosamente. El granero estaba a solo unos pasos del corral. «Es muy amable de tu parte», dijo Ruth, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Cómo están las cosas en el pueblo?» Martha la miró con ojo avispado. «Un poco inquietas. Silas está hablando de que hay problemas con los apaches de nuevo. Afirma que sus hombres vieron señales de humo o algo así. ¿Has notado algo sospechoso?» Ruth negó con la cabeza, tal vez demasiado rápido. «No, nada. Ya sabes cómo es Silas. Ve peligros donde no los hay». La mirada de Martha se mantuvo fija en Ruth. «Pareces nerviosa, Ruth. ¿Todo está bien?» Antes de que Ruth pudiera responder, Ben regresó corriendo del corral. «Señora Carter, ¿está todo bien en su granero?» Escuché ruidos extraños. El corazón de Ruth se detuvo. ¿Ruidos? Probablemente solo ratones o un gato. Ben frunció el ceño. Sonaba más como alguien respirando. Martha miró a Ruth con dureza, luego a su hijo. «Ben, saca las provisiones de la carreta. Quiero hablar con la señora Carter». Cuando Ben estuvo fuera del alcance del oído, Martha se acercó. «Ruth, ¿qué me estás ocultando?» Ruth pensó frenéticamente. Martha era su amiga más antigua, la única persona en el pueblo que la había apoyado después de la muerte de Henry. Si podía confiar en alguien, era en ella. «Pero el riesgo, Martha», comenzó lentamente. «Si te contara algo, algo que la gente del pueblo no entendería, ¿podrías guardarlo para ti?» Los ojos de Martha se abrieron. «Por supuesto, sabes que puedes confiar en mí». Ruth respiró hondo. «Hay un hombre en mi granero. Está gravemente herido y necesita ayuda». «¿Un hombre? ¿Quién?» Martha se calló y su rostro se puso pálido. «Ruth, no me digas que es apache. Lo encontré muriendo frente a mi granero. No pude simplemente dejarlo morir». Martha la miró fijamente, con una mezcla de admiración y horror en sus ojos. «Dios mío, Ruth, ¿sabes lo que esto significa? Si Silas se entera...» «Lo sé». Ruth apretó los puños, pero no pude evitarlo. Fue lo correcto. Martha se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «Tienes razón, fue lo correcto». Miró hacia el granero. «¿Cómo está?» «Vive. No puedo decir más».
Ben regresó con una caja llena de conservas y alimentos secos. Aquí están las provisiones, señora Carter. Gracias, Ben. Ruth tomó la caja y sintió lo pesada que era. Martha debió haber traído la mayoría de sus propias provisiones. Deberíamos irnos, dijo Martha, pero sus ojos permanecieron fijos en Ruth. Cuídate, Ruth, y si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. Ruth vio a Martha y Ben alejarse, hasta que solo fueron una nube de polvo en el horizonte. Luego regresó al granero. El guerrero apache todavía estaba inconsciente, pero su respiración se había vuelto más fuerte. Ruth se arrodilló a su lado y revisó sus vendas. No había sangre fresca, lo cual era una buena señal. Cuando le tocó la frente para comprobar la fiebre, sus ojos se abrieron. Esta vez su mirada era más clara, más alerta. La miró a ella, luego a su entorno y luego a ella de nuevo. Su mano se movió lentamente hacia su cuchillo. No, dijo Ruth en voz baja, poniendo su mano sobre la suya. Estás a salvo. No quiero hacerte daño. Dijo algo en su idioma, una palabra larga y melódica que sonaba como una pregunta. No te entiendo, respondió Ruth. Pero estás a salvo. Te ayudé. El guerrero la miró por un largo momento, como si estuviera tratando de entenderla. Luego su mano se relajó y soltó el cuchillo. Sus ojos se cerraron de nuevo, pero Ruth tuvo la impresión de que esta vez no estaba inconsciente, sino simplemente descansando. Se quedó sentada con él por un tiempo, escuchando su respiración y el mugido distante del ganado. El sol casi se había puesto y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. Pronto se pondría frío. El desierto no tenía piedad, ni de día ni de noche. Ruth se levantó y fue a la casa a buscar otra manta. Cuando regresó, el guerrero volvió a abrir los ojos y la vio extender la manta sobre él. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, vigilantes, pero ya no hostiles. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja, aunque sabía que no la entendería. Para su sorpresa, él respondió. Tasca, dijo con voz ronca. Luego la señaló y levantó las cejas interrogativamente. Ruth, dijo ella, poniéndose la mano en el pecho. Ruth Carter. Él asintió lentamente y repitió su nombre, arrastrando la RD de una manera que sonaba extraña pero agradable. Luego volvió a cerrar los ojos. Ruth salió del granero y regresó a la casa. Se sentó en el porche y miró el firmamento estrellado. En algún lugar por ahí, la gente de Chaska lo estaba esperando. Tal vez ya lo estaban buscando. Y aquí, en el pueblo, Silas quizás ya estaba planeando su próximo movimiento para sacarla de su tierra. Ella solo había intentado salvar una vida, pero mientras se sentaba allí en el aire fresco de la noche, pensando en los acontecimientos del día, sospechaba que este simple acto de caridad tendría consecuencias que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Hemos dedicado mucho tiempo a contar y preparar esta historia. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El viento seguía soplando a través de las hierbas secas cuando Ruth finalmente se levantó del porche y entró en la casa. El sueño no quería llegar. Cada sonido en la noche la sobresaltaba. Cada ráfaga de viento sonaba como el susurro de voces. Varias veces se levantó para ver a Tasca, y cada vez lo encontró respirando tranquilamente bajo las mantas. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer se filtraron por la ventana de su dormitorio, Ruth se despertó de un sueño inquieto. Algo era diferente. Los sonidos habituales de la mañana, el mugido del ganado, el canto de los pocos pájaros que habían sobrevivido a la sequía, estaban completamente ausentes. Un silencio inquietante se cernía sobre el rancho. Ruth se vistió rápidamente y salió de la casa. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. Como si se hubieran materializado de la nada, guerreros apaches estaban sentados en sus caballos en un amplio círculo alrededor de su propiedad. Al menos 20, quizás más. No se movían, no hablaban. Simplemente estaban sentados allí como guardianes de piedra, con sus flechas listas y sus ojos oscuros fijos en la casa. Ruth sintió que sus rodillas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Ya había oído hablar de escenas como esta, ranchos rodeados por apaches al amanecer. La mayoría de las veces, solo quedaban ruinas humeantes después. Uno de los guerreros, un hombre de mediana edad con un rostro tallado en granito, avanzó un paso. Por su tocado y la forma en que los demás lo miraban, Ruth reconoció que era el líder, el jefe Nayati, supuso, el tío de Chaska. ¡Mujer!, gritó con una voz sorprendentemente clara en inglés.
¿Dónde está nuestro hermano? Ruth se obligó a respirar con calma. No debía mostrar debilidad. Lo sabía por instinto. Estos hombres respetaban la fuerza y cualquier signo de miedo podría ser fatal. Está a salvo, respondió con voz firme. Lo ayudé. Otro guerrero más joven y con ojos más salvajes cabalgó hacia adelante y gritó algo en idioma apache. Su voz estaba llena de ira y levantó su arco como si fuera a disparar de inmediato. Nayati levantó la mano y dijo algo en voz alta, a lo que el joven guerrero retrocedió, pero sus ojos permanecieron llenos de odio hacia Ruth. Tala cree que has envenenado o capturado a Chaska, dijo Nayati. Él quiere venganza. Le salvé la vida, replicó Ruth. Estaba al borde de la muerte cuando lo encontré. Le di agua y le vendé las heridas. Nayati la miró con una mirada impenetrable. Mientes. ¿Por qué una mujer blanca ayudaría a un apache? La pregunta tomó a Ruth desprevenida. ¿Por qué había ayudado? ¿Por compasión? ¿Por soledad? ¿O simplemente porque era lo correcto? Porque es un ser humano, dijo finalmente, y no podía quedarme viendo cómo un ser humano muere. Algunos de los guerreros murmuraron entre ellos. Tala gritó algo de nuevo, más fuerte esta vez, y señaló agresivamente la casa. Otros se unieron a sus gritos. «Quieren registrar la casa», tradujo Nayati, «para ver si nuestro hermano aún vive». Ruth asintió lentamente. No tenía otra opción. «Está en el granero, pero está débil. No lo asusten». Nati dio una orden y 3 guerreros bajaron de sus caballos. Se movieron con la agilidad de los felinos, con sus armas listas. Ruth los condujo al granero. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cuando abrió la puerta, Chaska estaba exactamente donde lo había dejado, pero sus ojos estaban abiertos y trató de sentarse al escuchar los pasos. Uno de los guerreros gritó algo, e inmediatamente los 3 se pusieron a su lado, hablando rápida y suavemente en su idioma. Chaska respondió débilmente, pero con firmeza. Ruth no entendió ni una palabra, pero vio cómo cambiaban las caras de los guerreros. La tensión desapareció y miraron a Ruth con algo que casi parecía confusión. Uno de ellos regresó con Nayati e informó. El jefe escuchó, con el rostro sin cambios. Luego se acercó a Ruth y la miró desde su caballo. «Tasca dice que le salvaste la vida», dijo lentamente. «Dice que le diste agua cuando se estaba muriendo. ¿Es eso cierto?» «Sí, ¿por qué?» De nuevo esa pregunta. Ruth miró a Tasca, que la observaba con ojos débiles pero agradecidos. Porque era lo correcto. Nayati se quedó en silencio por un largo tiempo. Los otros guerreros esperaban su palabra. Tala, el más impaciente de todos. El joven guerrero cabalgó hacia adelante y habló rápida y excitadamente a su jefe, gesticulando salvajemente hacia Ruth y la casa. «Tala dice que esto es una trampa», tradujo Nayati. «Cree que usaste a nuestro hermano como cebo para atraernos aquí. Dice que los soldados blancos vendrán pronto». «Eso no es cierto», protestó Ruth. «No le he dicho a nadie que está aquí, solo a...» Ella se detuvo. Martha lo sabía. «¿Solo qué?», preguntó Nayati con dureza. «Una amiga estuvo aquí ayer. Le conté sobre Chaska, pero es de confianza. No le dirá nada a nadie». Tala se rió amargamente y dijo algo que hizo reír a los otros guerreros. No fue una risa amistosa. Él dice, «La confianza de una mujer blanca es como el agua en el desierto». «Una ilusión», explicó Nayati. Desde el granero llegó un débil grito. Chaska intentó hablar, su voz apenas un susurro. Uno de los guerreros a su lado le gritó algo a Nayati. El jefe bajó de su caballo y fue al granero. Ruth lo siguió, insegura de si era bienvenida, pero nadie la detuvo. En el granero, Nayati se arrodilló junto a su sobrino y le habló en voz baja. Chaska respondió con voz débil, pero sus palabras parecían importantes. Ruth se quedó en la puerta, observando la escena. A pesar del peligro en el que se encontraba, estaba fascinada por el afecto obvio entre tío y sobrino. Nayati tocó suavemente la frente de Chaska y dijo algo que sonó como una oración. Luego se levantó y se volvió hacia Ruth. Su rostro era ilegible, pero algo en sus ojos había cambiado. «Mi sobrino dice que no solo le diste agua, sino que también le limpiaste y vendaste las heridas. Dice que fuiste amable con él, aunque tenías miedo». Ruth asintió. «Tuve miedo, pero no podía dejarlo morir. Pudiste haberlo matado mientras estaba inconsciente. ¿Por qué no lo hiciste?» La pregunta confundió a Ruth. ¿Por qué lo haría? No me ha hecho nada. Solo era un ser humano herido que necesitaba ayuda.
Nayati la miró por un largo momento. Mi gente tiene muchas razones para desconfiar de los blancos. Hemos visto tratados rotos antes de que la tinta se secara. Hemos visto a hombres, mujeres y niños morir por las armas blancas. Y sin embargo, miró a su sobrino. Y sin embargo, muestras bondad a un extraño. De afuera llegó la voz impaciente de Tala. Gritó algo y otros guerreros respondieron. Nayati frunció el ceño. «¿Quieren saber qué debemos hacer?», le dijo a Ruth. «Tala insiste en que te matemos antes de que lleguen los soldados», dice. «Los testigos muertos no pueden contar historias». Ruth sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la mirada de Nayati. «¿Y qué piensas tú?». «Pienso que una mujer que salva la vida de mi sobrino merece ser escuchada». Hizo una pausa. «Pero también pienso en mi gente. Si los soldados vienen, no vendrán soldados», interrumpió Ruth. «Nadie sabe que están aquí, excepto…». Ella se detuvo. Martha lo sabía. «¿Excepto qué?», preguntó Nayati con dureza. «Una amiga estuvo aquí ayer. Le conté sobre Chaska, pero es de confianza. No le dirá nada a nadie». Tala se rió amargamente y dijo algo que hizo reír a los otros guerreros. No fue una risa amistosa. Él dice, «La confianza de una mujer blanca es como el agua en el desierto. Una ilusión», explicó Nayati. «Deberíamos irnos», dijo Martha, pero sus ojos permanecieron fijos en Ruth. «Cuídate, Ruth, y si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme». Ruth vio a Martha y Ben alejarse, hasta que solo fueron una nube de polvo en el horizonte. Luego regresó al granero. El guerrero apache todavía estaba inconsciente, pero su respiración se había vuelto más fuerte. Ruth se arrodilló a su lado y revisó sus vendas. No había sangre fresca, lo cual era una buena señal. Cuando le tocó la frente para comprobar la fiebre, sus ojos se abrieron. Esta vez su mirada era más clara, más alerta. La miró a ella, luego a su entorno y luego a ella de nuevo. Su mano se movió lentamente hacia su cuchillo. «No», dijo Ruth en voz baja, poniendo su mano sobre la suya. «Estás a salvo, no quiero hacerte daño». Dijo algo en su idioma, una palabra larga y melódica que sonaba como una pregunta. «No te entiendo», respondió Ruth. «Pero estás a salvo, te ayudé». El guerrero la miró por un largo momento, como si estuviera tratando de entenderla. Luego su mano se relajó y soltó el cuchillo. Sus ojos se cerraron de nuevo, pero Ruth tuvo la impresión de que esta vez no estaba inconsciente, sino simplemente descansando. Se quedó sentada con él por un tiempo, escuchando su respiración y el mugido distante del ganado. El sol casi se había puesto y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. Pronto se pondría frío. El desierto no tenía piedad, ni de día ni de noche. Ruth se levantó y fue a la casa a buscar otra manta. Cuando regresó, el guerrero volvió a abrir los ojos y la vio extender la manta sobre él. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, vigilantes, pero ya no hostiles. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no la entendería. Para su sorpresa, él respondió. «Tasca», dijo con voz ronca. Luego la señaló y levantó las cejas interrogativamente. «Ruth», dijo ella, poniéndose la mano en el pecho. «Ruth Carter». Él asintió lentamente y repitió su nombre, arrastrando la R de una manera que sonaba extraña pero agradable. Luego volvió a cerrar los ojos. Ruth salió del granero y regresó a la casa. Se sentó en el porche y miró el firmamento estrellado. En algún lugar por ahí, la gente de Chaska lo estaba esperando. Tal vez ya lo estaban buscando. Y aquí, en el pueblo, Silas quizás ya estaba planeando su próximo movimiento para sacarla de su tierra. Ella solo había intentado salvar una vida, pero mientras se sentaba allí, en el aire fresco de la noche, pensando en los acontecimientos del día, sospechaba que este simple acto de caridad tendría consecuencias que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. Hemos dedicado mucho tiempo a contar y preparar esta historia. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El viento seguía soplando a través de las hierbas secas cuando Ruth finalmente se levantó del porche y entró en la casa. El sueño no quería llegar. Cada sonido en la noche la sobresaltaba. Cada ráfaga de viento sonaba como el susurro de voces. Varias veces se levantó para ver a Tasca y cada vez lo encontró respirando tranquilamente bajo las mantas. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer se filtraron por la ventana de su dormitorio, Ruth se despertó de un sueño inquieto.
Algo era diferente. Los sonidos habituales de la mañana, el mugido del ganado, el canto de los pocos pájaros que habían sobrevivido a la sequía, estaban completamente ausentes. Un silencio inquietante se cernía sobre el rancho. Ruth se vistió rápidamente y salió de la casa. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. Como si se hubieran materializado de la nada, guerreros apaches estaban sentados en sus caballos en un amplio círculo alrededor de su propiedad. Al menos 20, quizás más. No se movían, no hablaban, simplemente estaban sentados allí como guardianes de piedra, con sus flechas listas y sus ojos oscuros fijos en la casa. Ruth sintió que sus rodillas se debilitaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Ya había oído hablar de escenas como esta, ranchos rodeados por apaches al amanecer. La mayoría de las veces, solo quedaban ruinas humeantes después. Uno de los guerreros, un hombre de mediana edad con un rostro tallado en granito, avanzó un paso. Por su tocado y la forma en que los demás lo miraban, Ruth reconoció que era el líder, el jefe Nayati, supuso, el tío de Chaska. ¡Mujer!, gritó con una voz sorprendentemente clara en inglés. ¿Dónde está nuestro hermano? Ruth se obligó a respirar con calma. No debía mostrar debilidad, lo sabía por instinto. Estos hombres respetaban la fuerza, y cualquier signo de miedo podría ser fatal. Está a salvo, respondió con voz firme. Lo ayudé. Otro guerrero, más joven y con ojos más salvajes, cabalgó hacia adelante y gritó algo en idioma apache. Su voz estaba llena de ira y levantó su arco como si fuera a disparar de inmediato. Nayati levantó la mano y dijo algo en voz alta, a lo que el joven guerrero retrocedió, pero sus ojos permanecieron llenos de odio hacia Ruth. Tala cree que has envenenado o capturado a Chaska, dijo Nayati. Él quiere venganza. Le salvé la vida, replicó Ruth. Estaba al borde de la muerte cuando lo encontré. Le di agua y le vendé las heridas. Nayati la miró con una mirada impenetrable. Mientes. ¿Por qué una mujer blanca ayudaría a un apache? La pregunta tomó a Ruth desprevenida. ¿Por qué había ayudado? ¿Por compasión, por soledad o simplemente porque era lo correcto? Porque es un ser humano, dijo finalmente, y no podía quedarme viendo cómo un ser humano muere. Algunos de los guerreros murmuraron entre ellos. Tala gritó algo de nuevo, más fuerte esta vez, y señaló agresivamente la casa. Otros se unieron a sus gritos. «¿Quieren registrar la casa?», tradujo Nayati, «para ver si nuestro hermano aún vive». Ruth asintió lentamente. No tenía otra opción. Está en el granero, pero está débil. No lo asusten. Nati dio una orden y 3 guerreros bajaron de sus caballos. Se movieron con la agilidad de los felinos, con sus armas listas. Ruth los condujo al granero. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Cuando abrió la puerta, Chaska estaba exactamente donde lo había dejado, pero sus ojos estaban abiertos y trató de sentarse al escuchar los pasos. Uno de los guerreros gritó algo e inmediatamente los 3 se pusieron a su lado, hablando rápida y suavemente. Mi sobrino dice que no solo le diste agua, sino que también le limpiaste y vendaste las heridas. Dice que fuiste amable con él, aunque tenías miedo. Ruth asintió. Tuve miedo, pero no podía dejarlo morir. Pudiste haberlo matado mientras estaba inconsciente. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta confundió a Ruth. ¿Por qué lo haría? No me ha hecho nada, solo era un ser humano herido que necesitaba la ayuda. Nayati la miró por un largo momento. Mi gente tiene muchas razones para desconfiar de los blancos. Hemos visto tratados rotos antes de que la tinta se secara. Hemos visto a hombres, mujeres y niños morir por las armas blancas. Y sin embargo, miró a su sobrino. Y sin embargo, muestras bondad a un extraño. De afuera llegó la voz impaciente de Tala. Gritó algo y otros guerreros respondieron. Nayati frunció el ceño. «¿Quieren saber qué debemos hacer?», le dijo a Ruth. «Tala insiste en que te matemos antes de que lleguen los soldados. Dice, los testigos muertos no pueden contar historias». Ruth sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la mirada de Nayati. «¿Y qué piensas tú?» «Pienso que una mujer que salva la vida de mi sobrino merece ser escuchada». Hizo una pausa. «Pero también pienso en mi gente. Si los soldados vienen, no vendrán soldados», interrumpió Ruth. «Nadie sabe que están aquí, excepto…». Ella se detuvo. Martha. Martha lo sabía. ¿Excepto qué?, preguntó Nayati con dureza. «Una amiga estuvo aquí ayer. Le conté sobre Chaska, pero es de confianza. No le dirá nada a nadie».
Tala se rió amargamente y dijo algo que hizo reír a los otros guerreros. No fue una risa amistosa. Él dice, la confianza de una mujer blanca es como el agua en el desierto. Una ilusión, explicó Nayati. Pero, dijo Ruth, creo que ella no diría nada, pero no puedo garantizarlo. El jefe asintió lentamente. La honestidad es buena. Dijo que mi sobrino es importante para nuestra gente, que es un buen guerrero, pero también un pacificador. Si él muere, no morirá, dijo Ruth con más convicción de la que sentía. No si puedo ayudar. El jefe la miró y por primera vez Ruth vio algo parecido al respeto en sus ojos. Eres una mujer extraña, Ruth Carter. La mayoría de los blancos rogarían por su vida o intentarían huir. ¿A dónde debería huir? Esta es mi casa. Y morirías por ella. Ruth pensó en lo mucho que había trabajado para mantener el rancho con vida, en lo mucho que extrañaba a Henry aquí, en lo profundas que estaban sus raíces en esta tierra dura. Sí, dijo simplemente. Lo haría. Nayati asintió lentamente. Entiendo. La tierra es más que tierra y hierba. Es lo que nos hace quienes somos. De afuera llegó de nuevo la voz de Tala, esta vez aún más impaciente. Otros guerreros se unieron a sus gritos. Nayati suspiró. Se están poniendo inquietos. Tala es joven y tiene mucha ira dentro de él. Perdió a su familia en las guerras de los blancos. Lo siento, dijo Ruth, y lo decía en serio. No es tu culpa. Pero la culpa y la ira no siempre distinguen entre las personas. Fue a la puerta y gritó algo a sus guerreros. Esto los calmó por un momento, pero Ruth podía sentir la tensión en el aire. Era como si estuviera sentada en un barril de pólvora, y cualquier paso en falso podría causar una explosión. Me quedaré con Tasca, dijo, para asegurarme de que esté bien. Nayati la miró por un momento. ¿No tienes miedo? Sí, tengo miedo, admitió Ruth. Pero el miedo no me impide hacer lo correcto. Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Nayati. Tasca ha encontrado una buena salvadora. Hizo una pausa. Hasta el atardecer, Ruth Carter, reza para que tu amiga sea tan confiable como crees. Con estas palabras, salió del granero. Ruth lo escuchó hablar con sus guerreros afuera. Sus voces una mezcla de tensión y disciplina. Se arrodilló junto a Chaska y revisó sus vendajes. Sus ojos se abrieron y la miró. Gracias, dijo en inglés, la palabra apenas audible. Ruth sonrió. De nada. Él volvió a cerrar los ojos, pero su mano se movió y tocó brevemente la de ella. Fue un pequeño gesto, pero significó todo. En ese toque había confianza, gratitud y tal vez el comienzo de algo más grande que ambos. Afuera, los guerreros apaches esperaban el veredicto del atardecer, y en algún lugar del pueblo, la vida continuaba, sin saber el drama que se desarrollaba en el rancho de Ruth Carter. El sol subió lentamente sobre el horizonte y comenzó su marcha implacable por el cielo. Sería un día largo. El sol subió lentamente y con cada rayo que caía por la puerta del granero, la tensión de Ruth aumentaba. Le había dado agua a Tasca y había cambiado sus vendajes, pero sus pensamientos giraban en torno a Martha. Su amiga era discreta, lo sabía, pero Ben, los niños hablaban, especialmente cuando estaban emocionados. Y el chico definitivamente había estado emocionado cuando escuchó los ruidos extraños del granero. Afuera, los guerreros apaches apenas se movían. Estaban sentados como estatuas en sus caballos. Solo ocasionalmente intercambiaban palabras en voz baja. Tala era el más inquieto de todos. Ruth lo veía constantemente mirando a su alrededor con nerviosismo y espoleando a su caballo. Chaska dormía inquieto. A veces murmuraba palabras en su idioma que sonaban como oraciones o recuerdos. Ruth se quedó con él, pensando en la ironía de la situación. Solo había intentado salvar una vida, y ahora su propia vida pendía de un hilo. Cuando el calor del mediodía alcanzó su punto máximo, escuchó cascos de caballos a lo lejos. Su corazón se detuvo. A través de la puerta del granero, vio a todos los guerreros apaches tensarse al instante y preparar sus armas. Nayati cabalgó más cerca del granero, con el rostro como de piedra. «Vienen jinetes», dijo en voz baja. «Del pueblo». Ruth salió del granero y miró por la llanura. Una pequeña nube de polvo se acercaba, no la grande que habría causado un séquito militar, sino algo más pequeño. Cuando las figuras se acercaron, Ruth, para su alivio, reconoció la carreta de Martha. «Esa es mi amiga», le dijo a Nayati. «Martha Quinn».
está sola con su hijo. Nayati dio una orden, y algunos de sus guerreros salieron a interceptar la carreta antes de que llegara al rancho. Ruth vio cómo Martha se detenía y levantaba las manos para mostrar que no estaba armada. Ben estaba sentado a su lado, con los ojos muy abiertos de asombro ante los guerreros. Los apaches escoltaron la carreta hasta el rancho. El rostro de Martha estaba pálido, pero decidido. Cuando se detuvo, bajó y se dirigió directamente a Ruth, sin prestar atención a los guerreros que la rodeaban. Ruth, dijo sin aliento, tuve que advertirte. Silas está en el pueblo incitando a la gente. Afirmó que había visto señales de humo y que los apaches planeaban un ataque. El estómago de Ruth se encogió. ¿Qué dijo exactamente? Les está diciendo a todos los que escuchan que los indios se están reuniendo para la guerra. Dice que todos los rancheros de la zona están en peligro. Martha bajó la voz. Ben le dijo a su amigo Tommy anoche que había escuchado ruidos extraños en tu granero. Y Tommy se lo dijo a su padre y él se lo dijo a Silas. Terminó Ruth la frase. Sintió que todo dentro de ella se contraía. Ben bajó de la carreta y miró fascinado a los guerreros apaches. Uno de ellos, un joven con ojos amables, le sonrió, pero Tala miró al chico con cara de enfado. Señora Carter, dijo Ben en voz baja, ¿son guerreros apaches de verdad? Antes de que Ruth pudiera responder, Nayati se adelantó. Miró a Martha con una mirada aguda. Tú eres la amiga en la que Ruth confió. Martha se enderezó a pesar de su evidente miedo. Sí, y no me arrepiento. Ruth hizo lo correcto, incluso si le cuesta la vida. Especialmente entonces, respondió Martha sin dudarlo. Eso es lo que hacen las buenas personas. Salvan vidas, incluso si es peligroso. Nayati la miró por un largo momento. Hablas con valentía para alguien que está rodeado de guerreros. ¿Valentía o estupidez?, dijo Martha con una débil sonrisa. A veces es difícil ver la diferencia. Ben se había acercado al granero y miró hacia adentro. ¿Hay alguien ahí dentro?, preguntó. Ruth intercambió una mirada con Nayati. El jefe asintió ligeramente. Sí, dijo Ruth. Un hombre herido. Lo estoy cuidando. ¿Está muy enfermo? Se recuperará, respondió una voz débil desde el granero. Chaska se había despertado y trataba de sentarse. Los ojos de Ben se abrieron de par en par al ver al guerrero apache. ¿Hablas inglés?, exclamó el chico. Chaska sonrió débilmente. Un poco. Mi tío me lo enseñó. Ben miró a Nayati. ¿Es su tío? Sobreviviente, corrigió Nati con un toque de diversión. Es mi sobrino. ¡Wow!, dijo Ben y se sentó sin miedo junto a Chaska. ¿Cómo te lastimaste? Martha le dirigió a Ruth una mirada de disculpa. Ben, no deberías. Está bien, dijo Chaska. Soldados. Nos sorprendieron. Escapé, pero... señaló sus vendas. Ben asintió seriamente. La señora Carter es muy buena para curar heridas. Una vez me ayudó cuando me caí del caballo. La inocencia simple del chico pareció conmover incluso a Tala. El agresivo guerrero observó la escena con creciente confusión, como si no pudiera entender cómo un niño blanco podía hablar tan sin miedo con un apache. Martha se acercó a Ruth. Hay algo más que necesitas saber. Silas ha reunido una milicia. Estás hablando de venir aquí personalmente para investigar. ¿Cuándo?, preguntó Ruth, apretando los dientes. ¿Esta noche? Tal vez. Está esperando a que se unan más hombres. Nayati había estado escuchando y entendió lo suficiente como para reconocer la amenaza. ¿Quién es este Silas? Un hombre poderoso en el pueblo, explicó Ruth. Posee mucha tierra y tiene influencia. Quería casarse conmigo, pero me negué. Desde entonces, ha estado tratando de encontrar formas de sacarme de mi rancho. Y ahora está usando la presencia de mi pueblo como excusa, entendió Nayati. Así parece. Martha agarró la mano de Ruth. Puedes venir con nosotros. Ben y yo vamos a volver al pueblo. Puedes esconderte hasta que la agitación se calme. Ruth negó con la cabeza. No puedo dejar a Chaska solo y no me voy a ir de mi propia tierra. Pero Ruth... No. La voz de Ruth era firme. Esta es mi casa. Aquí me quedo. Ben miró de los adultos a Chaska y de regreso. ¿Por qué no pueden simplemente hablar todos? Parece amable. En la boca del niño sonaba tan simple. Tala resopló con desprecio y dijo algo en el idioma apache. Nayati respondió con dureza y Tala se calló, pero sus ojos destellaron de ira. ¿Qué dijo?, preguntó Martha. Tala cree que hablar es una pérdida de tiempo, tradujo Nayati. Cree que deberíamos luchar antes de que los blancos tengan la oportunidad de atacarnos. ¿Y qué piensa usted?, preguntó Ruth. Nayati miró al pequeño grupo.
Ruth con su silenciosa determinación, Martha con su valentía a pesar del miedo, Ben con su inocencia infantil y su propio sobrino, débil pero vivo gracias a la amabilidad de una mujer blanca. Pienso que hay momentos en los que luchar es necesario y momentos en los que se necesita valentía para no luchar. Tala cabalgó más cerca y le habló a su jefe de forma rápida y furiosa. Su voz se hizo más fuerte y otros guerreros comenzaron a volverse para escuchar. Ruth no entendió ni una palabra, pero el lenguaje corporal era bastante claro. Tala estaba tratando de poner a los demás en contra de la postura cautelosa de Nayati. Dice que me estoy volviendo blando, tradujo Nayati con voz cansada. Dice que los blancos se ríen de nuestra bondad y la usan en nuestra contra. ¿Y qué le dice usted?, preguntó Martha. Que la sabiduría a veces parece debilidad para aquellos que solo conocen la fuerza. Ben había estado siguiendo la discusión y ahora se puso de pie. Con la franqueza intrépida de un niño, se acercó a Tala y levantó la vista hacia él. «Estás enfadado», dijo. «¿Por qué?» Tala lo miró estupefacto. Obviamente no esperaba ser abordado directamente por un niño blanco. «Ben», advirtió Martha, pero Nayati levantó la mano. «Déjalo hablar», dijo el jefe. Ben continuó mirando a Tala. «Mi madre dice que las personas enfadadas a menudo son solo personas tristes que no saben cómo mostrar su tristeza». «¿Estás triste?» Las palabras golpearon a Tala como un puñetazo. Su rostro duro se retorció y por un momento Ruth vio un destello de dolor en sus ojos. Respondió algo en apache, con la voz ronca. «Dice que perdió a su hermana en un ataque de los soldados», tradujo Nayati en voz baja. «No era mayor que tú». Ben asintió seriamente. «Lo siento. Eso debe doler mucho». Tala miró al chico como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego respondió algo, esta vez más suavemente. Dice que le habrías caído bien», tradujo Nayati. «Le recuerdas a ella, intrépida y amable». La atmósfera había cambiado. Incluso los otros guerreros parecían menos tensos. Ruth vio su oportunidad. «Chaska estará lo suficientemente fuerte para viajar en unos días», dijo. «Si quieren, pueden llevárselo tan pronto como esté listo. Nunca le diré a nadie que estuvieron aquí». «¿Y Silas?», preguntó Nayati. Ruth pensó por un momento. «Déjame hablar con él. Tal vez pueda convencerlo de que no hay peligro». Martha negó con la cabeza. «Ruth, conoces a Silas. Quiere que haya problemas. Eso justifica sus acciones. Entonces encontraré otra manera». Del granero llegó una voz débil. «Tío, ven, por favor». Nayati fue hacia su sobrino y Ruth lo siguió. Chaska habló en voz baja en apache, con los ojos serios, a pesar de su debilidad. Nayati lo escuchó, hizo preguntas, asintió. La conversación duró varios minutos. Finalmente, Nayati se levantó y miró a Ruth. «Mi sobrino hace una propuesta. Dice que se quedará aquí hasta que esté lo suficientemente fuerte. Pero te pide que nos permitas dejar a algunos guerreros cerca para ayudar si Silas viene». «¿Escondidos?», preguntó Ruth. «Sí, no serán vistos a menos que haya problemas». Ruth lo pensó. Era arriesgado, pero por otro lado, si Silas realmente venía con hombres armados, ella estaría indefensa sola. «De acuerdo», dijo finalmente. Martha le agarró la mano. «Ruth, ¿estás segura? Si esto sale mal, si sale mal, todavía era lo correcto intentarlo». Ruth le apretó la mano. «Tienes que irte, Martha. Llévate a Ben y manténganse alejados de todo esto». «No nos vamos sin ti», dijo Ben con determinación. «¿Ben?» «No, señora Carter. Usted me ayudó cuando lo necesitaba. Ahora yo la ayudo a usted». Martha suspiró. «Tiene razón. Nos quedamos». Nayati observó la escena con algo que casi parecía admiración. «Ustedes los blancos son extraños», dijo. «La mayoría de ustedes nos tienen tanto miedo que disparan antes de preguntar. Pero ustedes muestran valentía y bondad. No todos somos iguales», dijo Ruth. «Al igual que no todos los apaches son iguales». «Es verdad». Nayati se volvió hacia sus guerreros y dio una serie de órdenes. La mayoría se fueron, pero Tala y otros dos se quedaron. «Se quedarán en las colinas y observarán. Si hay problemas, estarán listos». El sol estaba ahora alto en el cielo y el calor era opresivo. Ruth los llevó a todos a la sombra del granero, donde Chaska luchaba por sentarse. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Mejor», dijo con voz más fuerte. Eres una buena curandera». Ben se sentó a su lado de nuevo. «¿Puedes contarnos algo sobre tu gente? Nunca he conocido a un apache de verdad». Chaska sonrió. «¿Qué quieres saber?» «Todo», dijo Ben con entusiasmo. «Y así,
Mientras esperaban lo desconocido, comenzó una amistad inusual entre un guerrero apache, un niño curioso y tres mujeres que, a su manera, habían demostrado valentía. Pero a lo lejos, la tormenta ya se estaba gestando, mientras Silas Brown reunía su milicia y hacía planes que iban mucho más allá de la simple salvación de un rancho. El calor de la tarde disminuyó lentamente a medida que el sol se acercaba a su cita con el horizonte. Ruth sintió que la tensión aumentaba con cada momento que pasaba. Nayati había dado su ultimátum: el atardecer. Si para entonces no llegaban soldados, consideraría probada la veracidad de Ruth. Pero la advertencia de Martha sobre la milicia de Silas lo había cambiado todo. Chaska se había recuperado considerablemente y ahora podía sentarse con ayuda. Ben se sentó a su lado, escuchando fascinado sus historias sobre la vida en las montañas, mientras Martha miraba nerviosamente la llanura. Ruth se preparaba mentalmente para lo que tenía que venir. Una confrontación no solo con Natty, sino con toda su comunidad. Cuando el sol se puso más bajo y proyectó sombras anaranjadas sobre la tierra, Nayati apareció en la entrada del granero. Su figura se silueteó contra la luz dorada y su rostro era ilegible. «Ha llegado el momento», dijo simplemente. Ruth se puso de pie y se secó las manos en su delantal. «Sí, no han venido soldados. Eso habla por ti». Pero Natty se acercó. «Pero tu amiga habla de otros hombres, de este Silas y su milicia». Ruth asintió. «Probablemente vendrán, pero no son soldados. Son solo…» Buscó las palabras adecuadas. «Son hombres impulsados por el miedo y la codicia. Hombres peligrosos. Sí, muy peligrosos». Nayati la miró por un largo momento. «Pudiste haberte ido con tu amiga. ¿Por qué te quedaste?» Ruth miró a Chaska, que seguía la conversación con atención. «Porque dije que lo ayudaría y porque esta es mi casa, incluso si te cuesta la vida». «Algunas cosas son más importantes que la vida», respondió Ruth en voz baja. «Ser el tipo de persona que quieres ser, por ejemplo». Esta respuesta pareció conmover a Natty. Asintió lentamente. «Entiendo. Mi gente dice algo similar. Es mejor morir como un águila que vivir como un conejo. Entonces nos entendemos». Nayati fue a su sobrino y habló brevemente con él en apache. Chaska respondió, con la voz más fuerte que por la mañana. Luego Nayati se volvió hacia Ruth. «Chaska quiere decir algo, especialmente», dijo. Ruth asintió y ayudó a Chaska a sentarse por completo. Aunque todavía estaba débil, su postura irradiaba dignidad. Martha y Ben se reunieron a su alrededor e incluso Tala se acercó para escuchar lo que el joven guerrero tenía que decir. Chaska comenzó a hablar en apache, con la voz clara y firme. Habló durante varios minutos y Ruth vio cómo cambiaban los rostros de los otros guerreros. Algunos asintieron, otros murmuraron de acuerdo. Incluso los rasgos duros de Tala parecieron relajarse. «Nos cuenta lo que pasó», tradujo Nayati cuando Chaska terminó. «Cómo fue herido, cómo llegó aquí, cómo lo ayudaste sin preguntar quién era o de dónde venía». Él dice, «Tu bondad no solo le salvó la vida, sino que también le enseñó algo sobre el verdadero carácter de las personas». El corazón de Ruth se sintió cálido. «Eso es muy amable de su parte». «Aún no ha terminado», dijo Nayati con una débil sonrisa. «También dice que está listo para hablar por ti cuando vengan esos hombres. Dice que una mujer que muestra bondad a un extraño merece la protección de todos los que entienden el honor». «Chaska, no», protestó Ruth. «Aún no eres lo suficientemente fuerte para luchar». «No luchar», dijo Chaska en inglés. «Hablar, mostrar que eres honorable». Ben miró de un adulto a otro. «¿Qué significa eso?» Martha puso su mano en el hombro de su hijo. «Significa que Chaska está listo para ayudar a Ruth, mostrándole a los hombres del pueblo que ella lo ayudó». «¿Pero no es peligroso para él?», preguntó Ben con la lógica directa de un niño. «Muy peligroso», confirmó Nayati. «Si esos hombres lo ven, podrían intentar matarlo». «Entonces no debería hacerlo», dijo Ben con decisión. La señora Carter no querría que él se pusiera en peligro por ella. Ruth se arrodilló frente a Ben. «Tienes razón. No quiero que nadie se ponga en peligro por mí. Pero a veces», dijo Chaska lentamente, «el peligro es necesario para hacer lo correcto». Antes de que alguien pudiera responder, uno de los guardias en las colinas gritó. Su grito fue como el de un halcón, pero Ruth supo por instinto que era una advertencia. Nayati se tensó. «Vienen», dijo. A lo lejos se podía ver una nueva nube de polvo,
más grande que la que había traído Martha. Ruth contó al menos 6 jinetes, tal vez más. Martha, Ben, tienen que irse, dijo Ruth rápidamente. No, respondió Martha con firmeza. Dijimos que nos quedaríamos contigo. Martha, está bien, no discutamos más. Ben asintió con determinación. Somos una familia. Las familias no se abandonan. Nayati observó a los jinetes que se acercaban con ojos agudos. ¿Cuántos hombres puede reunir este Silas? Normalmente, tal vez una docena, respondió Ruth. Pero si ha incitado a la gente correctamente, más. Mis guerreros están listos, dijo Nayati. Pero preferiría que lo resolviéramos sin derramamiento de sangre. Yo también lo preferiría. Chaska luchó por ponerse de pie. Ruth se apresuró a ayudarlo. Deberías acostarte. No, si quiero hablar, tengo que estar de pie. Los jinetes estaban ahora lo suficientemente cerca como para que Ruth pudiera reconocer las caras. Silas Brown los lideraba, su cabello gris bajo un sombrero de ala ancha, su rostro duro con determinación. A su lado cabalgaba el Sheriff Morrison, un hombre débil que dependía demasiado del dinero de Silas para contradecirlo. Detrás de ellos seguían varios rancheros y empresarios del pueblo, todos armados. Se detuvieron a unos 50 metros del granero, formando una línea como si se prepararan para una batalla. Silas cabalgó hacia adelante, con la mano en la empuñadura de su pistola. «Ruth Carter», gritó con voz fuerte. «Sal y explícate». Ruth salió con Nayati y Chaska a su lado. Martha y Ben los siguieron de cerca. Cuando Silas y sus hombres vieron a los guerreros apaches, varios de ellos sacaron sus armas. «Maldita sea», maldijo Silas. «Entonces es verdad. Estás protegiendo a estos salvajes». «Protejo a un ser humano herido», respondió Ruth con voz firme. «Exactamente como lo habrías hecho tú si tuvieras conciencia». El rostro de Silas se puso rojo. «Una conciencia. Estás albergando enemigos del hombre blanco. Eso es traición. Eso es humanidad», replicó Ruth. El Sheriff Morrison cabalgó hacia adelante, tratando de proyectar autoridad, aunque su nerviosismo era claramente visible. «Señorita Carter, tengo que pedirle que se aleje de estas personas y venga con nosotros». «¿Por qué, Poritudon?», preguntó Ruth. «¿Qué crimen he cometido?» «¡Ayudas al enemigo!», gritó uno de los otros hombres. «Eso es colaboración». Chaska se adelantó, aunque visiblemente le costaba mantenerse de pie. «No soy un enemigo», dijo en inglés, y sus palabras claras sorprendieron a los hombres del pueblo. «¿Hablas inglés?», dijo el Sheriff Morrison, atónito. «Sí, y te digo que esta mujer me salvó la vida. Me encontró muriendo. Me dio agua, curó mis heridas, lo hizo por bondad». Silas se rió amargamente. «¿Y se supone que debemos estar agradecidos porque ayude a un salvaje que probablemente ha asesinado a familias blancas?» «Nunca he matado a gente inocente», respondió Chaska con dignidad. «Pero he visto a mi gente ser asesinada por soldados blancos. Tengo razones para odiar a todos los blancos. Pero esta mujer», miró a Ruth, «me mostró que la bondad es más fuerte que el odio». Ben se adelantó, su joven voz clara en el silencio. «Señor Brown, ¿por qué está tan enfadado? Chaska es amable. Me contó historias. No es malo. Ben, vuelve con tu madre», ordenó Silas. «No», dijo Ben desafiante. «Están equivocados sobre él y están equivocados sobre la señora Carter». Martha se puso al lado de su hijo. «El chico tiene razón, Silas. Ruth ayudó a una persona moribunda. Eso no está mal, eso es lo correcto». «Martha, siempre fuiste demasiado blanda de corazón», se burló Silas. «Pero no pensé que serías tan tonta». «¿Tonta?», preguntó Martha con la voz más fuerte. «Tonto es atacar a una buena persona porque mostró compasión». La tensión era insoportable. Algunos de los hombres de Silas parecían inseguros, como si se preguntaran si estaban en el lado correcto. Otros agarraron sus armas con más fuerza. Nayati se adelantó y habló por primera vez. «Soy el jefe, Nayati. Chaska es mi sobrino. Esta mujer le salvó la vida cuando pudo haberlo dejado morir. Eso la convierte en una amiga de mi pueblo. Me importa un carajo tu gente», espetó Silas. «Todos ustedes deben ser exterminados». «¡Silas!», advirtió el Sheriff Morrison débilmente. Pero Silas había ido demasiado lejos y lo sabía. Su máscara de rectitud se había caído y sus verdaderos motivos quedaron al descubierto. «Este rancho debería ser mío», dijo con la voz fría. «Ruth, debiste haberme desposado cuando tuviste la oportunidad». «¿Ahora qué?», preguntó Ruth.
Ahora me sacarás de mi propia tierra por la fuerza, si es necesario. Un murmullo recorrió a los hombres de Silas. Algunos parecieron conmocionados por su franqueza. El sheriff Morrison parecía pálido. Silas, dijo uno de los rancheros lentamente, ese no era el plan. Dijiste que se trataba de proteger al pueblo. Se trata de proteger lo que es importante, respondió Silas con dureza. ¿Y qué es eso?, preguntó Ruth. Los ojos de Silas brillaron fríamente. Orden, beneficio, la superioridad de la raza blanca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Ben miró confundido de un adulto a otro. ¿Qué significa eso? Martha acercó a su hijo. Significa que el señor Brown es una mala persona. Ben, ¿es eso todo lo que tienes que decir?, se burló Silas. Después de todo lo que he hecho por este pueblo. No has hecho nada por este pueblo, respondió Ruth. Solo te has cuidado a ti mismo. Chaska se tambaleó ligeramente y Ruth lo sostuvo. Deberías sentarte. No, dijo con firmeza. Me mantengo en pie por ti. Las palabras simples golpearon como un trueno. Aquí había un guerrero apache que estaba dispuesto a defender a una mujer blanca que le había mostrado bondad. Algunos de los hombres de Silas parecieron conmovidos. Basta de teatro, espetó Silas. Ruth, te vienes con nosotros ahora. No, dijo Ruth simplemente. Entonces te buscaremos. Agarró su pistola, pero Nayati fue más rápido. Sin un movimiento visible, una flecha apareció en su mano, lista para ser disparada con el arco tenso. Al mismo tiempo, otros 3 guerreros apaches aparecieron de sus escondites en las colinas, con sus armas listas. No lo creo, dijo Nayati con calma. Silas se congeló, con la mano aún en la pistola. Los otros hombres miraron a su alrededor nerviosamente, de repente conscientes de que estaban rodeados. Esto no ha terminado, Ruth, dijo Silas a través de los dientes apretados. No, asintió Ruth. No lo está. Pero ahora es hora de que te vayas. Por un momento pareció que Silas iba a llevar a sus hombres a una lucha que no podían ganar. Pero luego vio la determinación en los ojos de Ruth, la fuerza silenciosa en la postura de Nayati y la creciente incertidumbre en los rostros de su propia gente. Esto no ha terminado, repitió y giró su caballo. Cuando su milicia se fue, un tenso silencio quedó atrás. Ruth los vio irse, hasta que solo fueron una nube de polvo lejana. Volverá, dijo en voz baja. Sí, asintió Nayati, pero tal vez no tan pronto y tal vez no con tantos hombres. Ruth se dirigió a Martha y Ben. Realmente tienen que irse ahora. No es seguro aquí. Martha la abrazó con fuerza. Cuídate, Ruth, pero prométeme que nunca volverás a correr un riesgo como este. Ruth sonrió cansada. No puedo prometer eso. A veces hay que correr riesgos para proteger lo que es importante. Chaska se apoyó pesadamente contra la pared del granero, pero sus ojos brillaban. Has ganado, le dijo a Ruth. Hemos ganado, lo corrigió ella. Todos juntos. Nayati miró al grupo mixto de apaches y blancos que habían luchado juntos. Tal vez, dijo pensativamente, este es el comienzo de algo nuevo. Tal vez, asintió Ruth, mirando las estrellas que brillaban intensamente sobre el humo de los fuegos moribundos. La noche del fuego había pasado, pero Ruth sabía que la mañana traería nuevos desafíos. Silas todavía estaba por ahí, y su odio no había desaparecido. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Había encontrado aliados donde nunca los había esperado, y había forjado amistades que trascendían todas las fronteras de raza y cultura. Los primeros rayos del sol de la mañana bañaron los restos carbonizados del rancho de Ruth con una suave luz dorada. El humo de los incendios de la noche aún flotaba débilmente en el aire, pero los fuegos habían sido apagados. Ruth se paró frente a las ruinas de su corral y miró los daños. Pudo haber sido peor. La casa seguía en pie. El granero había sido salvado y sus vacas, aunque dispersas, estaban vivas. Martha y Ben habían pasado la noche en el granero, junto con Chaska y los guerreros apaches. Era una extraña reunión de gente, pero todos habían dormido en paz. Los hombres del pueblo se habían marchado a casa después de ayudar a apagar las últimas brasas. Nayati se paró junto a Ruth y también miró la devastación. Lo siento, dijo en voz baja. Tu tierra ha sufrido a causa de mi sobrino. Ruth negó con la cabeza. Mi tierra ha sufrido a causa de la codicia de un hombre. Chaska no tiene la culpa. Sin embargo, me siento responsable. Nayati hizo una pausa. Mi gente tiene deudas que pagar.
Del granero llegó el sonido de voces. Ben estaba ayudando a Chaska a levantarse mientras Martha preparaba el desayuno con las provisiones que había traído. El guerrero apache aún estaba débil, pero sus heridas estaban sanando bien. ¿Cómo está?, preguntó Ruth cuando se dirigieron al granero. Mejor, respondió Nayati. Es fuerte, pero todavía necesita descansar. Ben corrió hacia ellos con el rostro brillante de emoción, a pesar de las pocas horas de sueño. Señora Carter, Chaska me enseñó a decir buenos días en apache. ¿De verdad? ¿Y cómo se dice? Ben se concentró y habló lentamente. Ya at abini. Chaska sonrió desde su lugar en las mantas. Bien hecho, pequeño guerrero. Martha se acercó con una olla de café. Espero que no te importe que haya asaltado tu cocina, Ruth. Me salvaste la vida, respondió Ruth. Puedes asaltar lo que quieras. Se sentaron todos en la sombra del granero y compartieron un simple desayuno. Era surrealista. Una ranchera blanca, una viuda y su hijo, y guerreros apaches comiendo juntos como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Martha finalmente. Silas no se rendirá. No, asintió Ruth, pero perdió a muchos partidarios anoche. La gente ha visto quién es realmente. Tala, que había estado inusualmente callado desde la pelea, le dijo algo a Nayati en apache. El jefe escuchó, asintió, luego se volvió hacia Ruth. Tala hace una sugerencia, dijo. Dice que algunos de nuestros jóvenes guerreros podrían quedarse aquí y ayudarte a reconstruir, como compensación por el daño. Ruth se sorprendió. Eso es muy generoso, pero no puedo pedirles que hagan eso. No lo pides, interrumpió Nayati. Lo ofrecemos. Es una cuestión de honor. Chaska se enderezó con dificultad. Quiero quedarme, dijo en inglés, hasta que esté completamente sano y para ayudar. Chaska, no es necesario. Es necesario, insistió. Me salvaste la vida. Ahora mi vida está conectada con la tuya. Ben sonrió. Eso significa que se quedan. Eso es genial. Martha sonrió. Ben ha tenido una nueva visión del mundo en toda esta historia. Todos la hemos tenido, dijo Ruth pensativamente. Fueron interrumpidos por el sonido de caballos que se acercaban. Inmediatamente Tala se tensó y agarró su cuchillo. Pero Nati levantó la mano. Solo un jinete, dijo, y viene despacio. Era Tom Walsh, el ranchero que había llegado la noche anterior. Se bajó de su caballo y se tocó el sombrero. Buenos días, Ruth. Espero no molestar. En absoluto, Tom. ¿Quieres café? Claro. Se sentó con ellos, visiblemente relajado, a pesar de la presencia de los apaches. Vengo del pueblo. Pensé que debías saber lo que está pasando allí. Cuéntame, dijo Ruth. Bueno, el sheriff Morrison finalmente salió de su escondite. Estaba furioso por lo que Silas hizo. Dice que nunca creyó que llegaría tan lejos. Ha emitido órdenes de arresto para Silas y sus hombres. Incendio provocado, asalto a mano armada, intento de robo de tierras. Ruth parpadeó, sorprendida. Morrison ha mostrado valor. Al parecer, los empresarios del pueblo también lo apoyan. Silas quemó demasiados puentes, por así decirlo. Tom tomó un sorbo de café. Hay algo más. Un grupo de nosotros ha decidido escribir una carta al gobierno sobre lo que sucedió aquí, sobre cómo los civiles y los apaches trabajaron juntos para combatir a un enemigo común. Nayati levantó una ceja. ¿Y qué esperan lograr con eso? Tal vez una nueva comprensión, respondió Tom. Tal vez una forma de que ambas personas puedan vivir en esta tierra sin pelear entre sí. Es un hermoso sueño, dijo Nayati. Pero los sueños y la realidad a menudo son cosas muy diferentes. Eso es cierto, admitió Tom. Pero a veces los sueños se hacen realidad si suficientes personas están dispuestas a trabajar por ellos. Ben había estado escuchando atentamente. Señor Walsh, ¿eso significa que Chaska y su familia pueden ser amigos nuestros? Tom sonrió. Eso espero, muchacho. Eso realmente espero. Martha se levantó y se sacudió el polvo de la falda. Pronto deberíamos volver al pueblo, pero primero fue a un bulto que había traído y sacó algo. Era un pañuelo de vivos colores, intrincadamente tejido. Esto es para ti, Ruth, dijo, como un recordatorio de que no estás sola. Ruth tomó el pañuelo, con los ojos húmedos. Martha, es hermoso. Y esto es para ti, Chaska. Martha sacó una pequeña talla de madera, un águila en vuelo. Ben la hizo anoche, mientras esperábamos que terminara la lucha. Chaska tomó la talla con manos reverentes.
Es perfecta, dijo en voz baja. Muchas gracias. Ben sonrió de orgullo. Es para mostrar que eres libre, que puedes volar a donde quieras. Nayati observó la escena con algo que casi parecía el asombro. He vivido muchos años, dijo. He visto guerras, tratados, traiciones, pero esto, señaló al grupo mixto, esto nunca lo había visto. ¿Qué nunca vio?, preguntó Ben. Gente de diferentes pueblos actuando como familia. Tom asintió pensativamente. Tal vez este es el comienzo de algo más grande. Nayati se levantó y fue a su caballo. Sacó algo de una bolsa de cuero, una vasija de agua de barro intrincadamente decorada con patrones apaches tradicionales. Esto es para ti, Ruth Carter, dijo solemnemente. En nuestra gente, el agua es el regalo más sagrado. Le diste agua a mi sobrino cuando se estaba muriendo. Ahora te doy esta vasija como señal de que siempre tendrás agua cuando la necesites. Ruth tomó la vasija con ambas manos. Era más pesada de lo que esperaba y cálida por el sol. Me siento honrada, dijo en voz baja. La honraré. Y me aseguraré de que mi gente sepa lo que hiciste, respondió Nayati. Tu bondad vivirá en nuestras historias. Chaska intentó levantarse y Ruth lo ayudó. Aunque todavía estaba débil, había recuperado la postura erguida de un guerrero. Tengo algo que decir, anunció a todos. Se reunieron a su alrededor y él habló lentamente, pero con voz firme. Llegué aquí como un extraño, herido y al borde de la muerte. Ruth Carter podría haberme dejado morir. Nadie lo habría sabido. Nadie la habría condenado por ello. Hizo una pausa. Pero ella eligió la bondad. Ella eligió la vida. Y a través de esa elección, no solo salvó mi vida, sino algo más grande. Mostró que es posible construir puentes donde otros solo ven muros. Ben aplaudió espontáneamente y los demás sonrieron. De ahora en adelante, continuó Chaska, le contaré a cualquiera que quiera escuchar sobre la mujer blanca que salvó la vida de un apache. Y espero que esta historia inspire a otros a mostrar la misma valentía. Tom se puso de pie. Esa es una historia que debe contarse. En el pueblo, en la capital, en todas partes. Entonces cuéntala, dijo Ruth simplemente. Pero no olvides la parte más importante. ¿Qué parte?, preguntó Martha. Que no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros, de la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El sol estaba ahora más alto en el cielo y el calor del día comenzaba a aumentar. Pero en la sombra del granero era agradablemente fresco y nadie parecía tener prisa por irse. ¿Qué pasará con Silas ahora?, preguntó Ben. Será juzgado, respondió Tom, y supongo que perderá su poder en el pueblo. La gente ha visto quién es realmente. Bien, dijo Ben con decisión. Era un hombre malo. Era un hombre impulsado por el miedo y la codicia, corrigió Ruth suavemente. Tal vez aprenda de esto. Nayati la miró con respeto. Perdonas fácilmente. Lo intento. El odio es una carga pesada de llevar. Es verdad. Nayati miró a sus guerreros, que esperaban pacientemente junto a los caballos. Deberíamos irnos. Mi gente está preocupada, pero algunos de nosotros volveremos, agregó Tala, que hablaba por primera vez desde la mañana, para ayudar como prometimos. Ruth asintió. Son bienvenidos en cualquier momento. Cuando los apaches se preparaban para partir, Ben abrazó a Chaska con cuidado. ¿Nos volveremos a ver? Claro que sí, respondió Chaska. Eres mi amigo. Los amigos siempre se vuelven a ver. Martha y Tom también se despidieron, con promesas de volver pronto. Finalmente, solo quedaron Ruth y Chaska, que había decidido quedarse unos días más hasta que estuviera completamente recuperado. Se sentaron en el porche y miraron la tierra. Los daños eran visibles, pero no insuperables. Con ayuda, todo se podría reconstruir. ¿Te arrepientes?, preguntó Chaska en voz baja. ¿De haberme ayudado? Ruth pensó por un momento. No, dijo finalmente. No me arrepiento, incluso si eso significó que casi lo pierdo todo. No perdiste, ganaste. ¿Qué ganaste?